una fortaleza. Una fortaleza es una estructura que se construye, se levanta para protección. Estar dentro de una fortaleza pues nos da seguridad, nos da confianza, bueno, al menos eso se pretendía, ¿no? Hablando en el ámbito de lo físico, que una fortaleza debe de protegerte, debe de cubrirte y te da esa confianza. El Señor utiliza este mismo término para precisamente representar lo que significaría en nosotros, o lo que es la coraza de la fe. La coraza de la fe, la coraza estaba para proteger una de las partes más sensibles del cuerpo de los soldados, que era el corazón. Así es de que nosotros somos alimentados, ¿sí?, y fortalecidos en nuestro corazón por la palabra revelada de Dios. Pero nos mantenemos seguros en ella, nos mantenemos firmes y confiados, porque sabemos que nada puede destruir esa fortaleza que se levanta en nosotros. Porque esa fortaleza, ¿sí?, pues no existe absolutamente nada que pueda ser ni más poderoso, ni más grande en ningún sentido, o que tenga más poder o autoridad, porque sabemos que es Dios el que hace, el que levanta, el que produce esta fortaleza en nosotros. Y no hay nada más grande que Él, ¿sí? Así de que este es uno de los principios que va estableciendo Pablo a través de esta línea, de esta enseñanza para nuestra vida, que nos lleva, a tener una vida completamente diferente cuando esta fortaleza crece y madura en nuestro corazón. Tanto la coraza de la fe como la coraza de la justicia, que desde Isaías la menciona, están íntimamente ligadas, entrelazadas. Todo es un solo sí en el Señor. Y, como decía, va creciendo y va madurando en nosotros esta fortaleza en la medida en que recibimos la palabra de Dios, en la medida en que el poder del Espíritu Santo va renovando nuestra mente, nos va transformando, ¿sí? Y ese depósito que es la palabra profética, esta palabra revelada de Dios, que va creciendo en nuestro corazón, como también por los dones que nos da nuestro Padre Celestial. Primeramente sabemos, y esto ha estado establecido desde que recibimos la palabra, cuando conocemos al Señor, empezamos a crecer, que sí, nuestra fe crece al oír la palabra. O sea, sabemos con nuestros oídos espirituales cuando la palabra se va revelando en nuestro corazón, ¿sí? En ese momento empieza a construirse, vamos a decirlo de esta manera, empieza a formarse esta fortaleza. Pero hay un proceso de crecimiento, hay un proceso de madurez. Ahora bien, el Señor, en su infinito poder, en su soberanía, en su misericordia, dice la palabra que Él reparte dones según Él, ¿sí?, según su voluntad. Y hay un don que es el don de la fe, ¿sí?, el don de la fe. Y hay a quienes el Señor, desde el momento en el que nacen de nuevo, que empiezan a conocer la palabra, el Señor les da ese don, así como a uno les da el don de hacer milagros, el don en fin, de todos los dones. En Corintios, saben, está establecido todos esos dones que el Señor nos da. Pero la fe, recuerdo un testimonio, lo he dado el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Carlos Anacondia? Un hombre, un argentino de allá, y tan viejo estoy yo, ya nadie lo recuerda. ¡Qué barbaridad! Ya no sé, tú lo recuerdas, bueno, ya somos dos. Bueno, Carlos Anacondia es un hermano en Cristo de origen argentino. ¿Hay algún argentino aquí? No voy a hablar mal de los argentinos, de nadie hablo mal. Nomás quiero saber si hay algún argentino. No hay ninguna. Bueno, ok. Mi hermano Carlos Anacondia empezó su ministerio precisamente en Argentina. Yo tuve la oportunidad de conocerlo hace como 27 o 28 años, 30, no sé, por ahí, allá en un evento en Miami, cuando él estaba con su ministerio. Él tenía un grito
muy conocido, era su bandera, ¿sí? Su grito de guerra. Oídme, Satanás. El Señor le dio un ministerio de liberación impresionante. Aquellos que no conocían a Cristo y estaban bajo influencias de espíritu. Y él bueno, era impresionante. Y hablando con él de este ministerio que él tenía, tuve un tiempo allí con él en Miami, le digo, oye Carlos, ¿cómo iniciaste tu ministerio? ¿Cómo fue? O sea, cada uno, pues, el Señor lo lleva en una dirección. Y él me dice, mira, cuando yo conocí al Señor, recién conocí al Señor, me dijeron que comprara una Biblia y compré la Biblia y empecé a leer la palabra y cada cosa que iba leyendo era algo impresionante, cómo iba llegando a mi corazón y de repente leo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que todo el que creía en Él, el que creyera en Él, las cosas que Él hacía, aún mayores las haría, y que así como Él expulsaba demonios, nos daría la autoridad en su nombre de hacerlo. Dice, yo cerré la Biblia, salí a la calle y dije, ¿dónde está el primero? Dice, y salí y empecé y dije, oídme, Satanás, dijo, empecé a gritar y empezaron a manifestarse los demonios. ¿Por qué preguntaba? Dicen, no sé si es cierto, que una de las características de los argentinos es que se la creen todas. Que ellos, bueno, él se la creyó. Él se la creyó, díganme, alguien más que lee, recién convertido, recién nacido de nuevo, que lee la Biblia, está leyendo la palabra y lee las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dice, el que cree en mí, las cosas que yo he hecho y aún mayores, las hará. Cerró la Biblia y salió a la calle a echar fuera demonios. Eso es un don de fe. ¿Sí? Eso es un don de fe. Hay muchos que tienen 20 años y todavía no se la creen. No, sí, todavía dudan. Bueno, pero eso es otra cosa. Bien, así es de que nuestra fortaleza se va madurando, va creciendo. ¿Sí? Pablo... bueno, en 1 Corintios, ustedes saben, capítulo 12, tanto desde el versículo 8 al versículo 10, pues están los dones, habla Pablo de estos dones que el Señor nos ha dado, pero a los romanos, a la carta de los romanos, en el capítulo 1, versículo 11, a los romanos, Pablo les dice, deseo estar con vosotros, ¿sí? Deseo veros para compartir con ustedes, ¿sí? Los dones que hay en mí para que ustedes sean fortalecidos. Yo sé, en algunas versiones dice confirmados. Ese concepto de confirmado, de hecho, lo tomaron por allí para una ceremonia religiosa de que yo te confirmo. No. Fíjense bien, escuchen el sentido de esta palabra. Anhelo veros para que os comparta algún don espiritual a fin de que sean fortalecidos. Lo primero es, muchos se han equivocado al escuchar esto y piensan que es o el apóstol o es el pastor o el profeta el que va a impartirle los dones y va a orar y le va a dar. No, los dones los da Dios. Compartir significa yo tengo algo que es de mí, que es mío, yo tengo algo y lo voy a compartir contigo. Pero no soy yo el que lo doy, ¿está claro? El que da los dones es Dios por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, compartir para que seas fortalecido. Miren, el día de ayer, después de la oración, un hermano nuestro, está toda la familia desde hace ya año y medio, atravesando por una situación muy difícil con el tema de un cáncer en uno de sus hijos, que ha sido una situación, ya le perdió una pierna, el cáncer ha seguido avanzando y procesos están, bueno, muy fuerte. Entonces, termina la oración y me acerco a él, me siento con él le pido a Dios que me dé una palabra de fortaleza, sí, para él, y me siento con él y empiezo a hablarle, y sí. Y en un momento dado él me dice, mire apóstol, yo no tengo mis ojos puestos en la enfermedad, yo no veo el cáncer,
Yo no veo lo que los doctores puedan decir. Mis ojos están puestos en mi fe. Mis ojos están puestos en el Señor. Y seguimos hablando. Y cuando yo iba saliendo de la iglesia le dije al Señor, Señor, gracias porque he sido fortalecido en mi fe. Creía que yo lo iba a fortalecer a Él. ¿Sí me entienden lo que les estoy diciendo? Compartir un don, ¿sí? Nos fortalece. Sí, he tenido experiencias, he pasado procesos, la fe y bueno, lo vivo, pero siempre que comparte alguien contigo, ¿sí? Lo que Dios le ha dado, y cuando tú ves esa fortaleza en Él, ¿sí? Y dice, mira, yo no tengo mis ojos puestos ahí, mis ojos están puestos en mi fe. ¿Sí? Eso es lo que yo veo. Y yo digo, wow, gracias Señor, gracias. Y aquí en la iglesia sirviendo. Y bueno, voy saliendo yo, wow Señor, qué tremendo. Y me encuentro con una hermana de la iglesia también, una servidora. Y de hecho he estado haciendo algo durante todo el día. El Espíritu Santo puso en mi corazón que lo hiciera. Y me detengo con ella porque ella también está pasando por un proceso fuerte de cáncer. Y se ha estado haciendo exámenes y cada vez le piden, y se hizo lo que se pudo con los recursos que tenía. Ustedes saben la situación, no es hablar mal de nadie. Ahorita no hay servicios médicos. Para el que no tiene dinero te piden un estudio que te cuesta $350 o 400 y si no los tiene, no los tiene. Entonces no la pueden operar, no puede seguir el proceso porque no se ha podido hacer etcétera, ¿no? Entonces me acerco con ella también y le digo, para dar una palabra, preguntarle cómo está, cómo iba todo, y se me queda viendo y me dice, apóstol, ore por mí, ore mucho por mí, estoy sufriendo, me dijo, estoy sufriendo mucho, pero ore por mí. Pero ¿saben qué? Estaba parada en su puesto de servicio, estaba sirviendo al Señor, con una situación fuerte en ella, pero firme en el servicio. Y eso también me fortaleció a mí. Y salí diciéndole al Señor, gracias Padre, gracias porque esta fortaleza en el corazón de mis hermanos me fortalece, me bendice a mí también, ¿sí? Así de que, miren, hay personas, a veces no las veo por tiempo en la iglesia, le digo, mira, ¿qué pasó? No te he visto en la iglesia. No, pastor, es que, hombre, fíjese que me salió algo en el pie y me ha estado doliendo, y no, mejor me quedo en la casa descansando. O sea, por un pie no vienen, digo, por un pie que les duele. O no, es que tengo un problema y he estado muy mal y no, y todo. O sea, si dices tú, bueno, aquí hay algo, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú estás viviendo lo que el Señor está haciendo? Miren, dice en Efesios 3:16, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Saben? No es en nuestras fuerzas, no es en la capacidad que nosotros podamos tener o desarrollar, no es en nuestro conocimiento, no es en nuestros recursos que podamos tener, no es en nuestra posición, no es en lo que creamos, en lo que podamos nosotros sentirnos seguros, es en el poder, ¿sí? En el poder, en el hombre interior, dice la palabra, por su espíritu, ser fortalecidos. En la medida en que ese poder se va creciendo en nosotros, cada vez hay más fortaleza en nuestra vida. ¿Para qué? Efesios 6:10 dice, por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que cuando la fortaleza de la fe ha crecido en nuestro corazón, no solamente nos hace vivir plenos, confiados, tranquilos, seguros, porque sabemos, ¿sí?, que hay una fortaleza que ha sido edificada, y dice la palabra que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá penetrar esa fortaleza? ¿Quién podrá destruir esa fortaleza? Nadie. Pero no es solamente para estar allí atrincherados, seguros y confiados, sino que además nos fortalece con el poder de su fuerza. No es en nuestra fuerza, es
en el poder de la fuerza del Señor. Cuando la fortaleza de la fe crece, todo aquello que tú vas a emprender, no en tus fuerzas, sino en la fuerza del Señor, vas a ver la gran diferencia. Eso es lo que marca la diferencia de la vida que nosotros podemos llevar aquí y, sobre todo, la maravillosa y eterna vida que tenemos con el Señor, ¿sí? Colosenses 1:11 dice la palabra, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda constancia y paciencia. ¿Se dan cuenta todo lo que implica, lo que representa para nosotros en nuestra vida esta coraza de la fe? Por eso no quiero que la veas como la armadura, sí, no. Esto es algo que va más allá, ¿sí? En primer lugar, la fortaleza de la fe no es algo que tú puedas quitártela y guardarla y salir sin ella, no. Esa va creciendo en tu corazón, va creciendo, se va formando y va permaneciendo y cada vez va madurando más. Y es la que te permite enfrentar la vida, es la que te permite en momentos difíciles saber que tienes un propósito, es la que te permite y que sabes que ese poder que hay en ti, porque es en su fuerza, te va a llevar a seguir avanzando en el cumplimiento del propósito que Dios ha establecido, ¿sí?, en nuestra vida. Wow, esto es maravilloso. ¿Saben? El apóstol Juan dijo un día, bueno, no dijo, lo escribió para nosotros, bueno, lo ha de haber dicho muchas veces, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe. Es la fe. Es la fe. Y dice, ha vencido. Nuestra fe ha vencido al mundo. Esta fortaleza que crece en nosotros ha vencido al mundo. Ya lo venció al mundo. Esto, si realmente se hace vivo en nuestro corazón, esto lo llegas a vivir y sabes lo que la fe en nosotros genera, lo que la fe en nosotros nos da esa energía, nos energiza, que es lo que hace el Espíritu Santo. Nos sentimos firmes, nos sentimos confiados, nos sentimos seguros, ¿sí? Sabemos que nuestro Padre Celestial es fiel y todo lo que Él ha establecido, declarado sobre nosotros, se cumple. Y eso es lo que te lleva a una vida diferente. Que hay tribulaciones, que hay situaciones difíciles, hay una fortaleza que es aún mayor. Que el alma quiere, y viene que la tristeza, que la depresión, el Espíritu dice, epa, levántate, porque no es en tu fuerza, en la fuerza del Señor. Vamos, arriba. Vamos, porque lo que es nacido del Señor, lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Levántate, tú puedes. No, es que no puedo porque me siento muy mal. Es que no es en tu fuerza. Vamos. Y es el Espíritu el que gobierna. Bueno, es el Espíritu el que debe gobernar nuestra alma. Y si esta fortaleza ha seguido creciendo en nosotros, estas declaraciones que son fundamentos de nuestra fe, están allí presentes en nuestro corazón. Sí, así de que no veas muchas veces como nos enseñan a los niños, sí, ellos así lo aprenden, ¿no? Que la armadura de Dios, pues para las batallas, muchos piensan que es nomás para la guerra espiritual o para las batallas, o que te la pones, sales con la armadura, llegas a tu casa y te la quitas. No, esta es una fortaleza en nuestro espíritu, que crece y madura día a día, ¿sí?, a través de la palabra. Jesús, nuestro Señor y Salvador,
Habló varias veces acerca de ello. Podríamos hablarle de las dimensiones, ¿sí? O de las características de esta fortaleza. ¿Recuerdan aquella noche donde varios de sus discípulos iban en una barca y se enfrentan a una tormenta y empieza aquella situación donde llega un momento en que piensan que van a naufragar? Estaban asustadísimos, estaban que bueno, ya. Y el Señor dormía en la barca. No sé cómo le hizo para dormir, porque vaya que las tormentas, pero él iba durmiendo, iba descansando. Y aquellos hombres asustadísimos, no sé cómo estarían. Es impresionante estar en el mar. Le decía a uno de tus discípulos de los pescadores, le digo, ¿a ti te ha pasado? Me dijo, sí, cuando está uno en medio de las tormentas en el mar, sí, se arrepiente uno de todos sus pecados. Le pide uno al Padre y le dice, Señor, sácame de este, y yo te prometo que mira, bueno, lo que no has prometido en la vida. Es fuerte. Pues así estaban ellos, asustadísimos porque creían que... Y despiertan al Señor. Señor, Señor, despierta, que naufragamos. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor a aquellos hombres, a aquellos discípulos de él? Hombres de poca fe. Y miren, ellos no sabían, todavía no tenían la revelación de que Jesús era el Hijo de Dios. Lo habían visto hacer milagros, sí, pero no la tenían. Pero ¿saben qué sí tenían? Tenían el conocimiento a través de las Escrituras de un fragmento que dice así: ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes, ¿sí? Eso ellos lo sabían. Jehová. Entonces Jesús les dijo a ellos, hombres de poca fe, porque aquello que ellos sabían de que el socorro, en lugar de haber pedido socorro al Padre, despertaron a Jesús. ¡Hey, despierta, despierta! Que no. Bueno, el Señor calmó. Hombres de poca fe. O sea, su fortaleza era mínima. O simplemente no tenían. Sí, no tenían el Espíritu Santo, pero había conocimiento y había hombres de fe en ese entonces. Pero a ellos les dijo hombres de poca fe. Y otro día, en medio de una multitud, iba Jesús caminando, la gente alrededor que lo querían tocar unos, hablar con el otro, iba él caminando y de repente siente que en medio de todos los que iban, sí, que alguien lo tocó. Y voltea sorprendido y dice, ¿quién me ha tocado? Y obvio los discípulos, pues ¿cómo que quién te ha tocado si vienes aquí en medio de...? Pero él sintió que de él emanó una fuerza. Y voltea y ve a una mujer. Una mujer que venció el temor al sistema religioso de ese entonces, que no permitía que una mujer en su condición, que por su enfermedad era señalada como inmunda, tocara a un rabí, a un hombre. Podía ser sentenciada por las leyes de los judíos por haber hecho eso. Pero a ella no le importó ni lo religioso, ni las leyes de ellos. Ella estaba ya cansada, agotada, muchos años sufriendo de esta enfermedad, desgastada, y había visto que Jesús sanaba a los enfermos. Y ella penetró aquel cerco de hombres que estaban alrededor del Señor. No le pidió a Jesús que la sanara. No abrió su boca, solamente extendió su mano para tocar el manto. Pero ella en su corazón sentía y sabía que con solo tocar el manto del Señor algo iba a pasar en su vida. Y el Señor se sorprendió cuando vio esto, volteó y la vio a ella y se dio cuenta, claro, el Señor sabe todo. Y le dijo, wow, mujer, por tu gran fe eres salva.
Y podría seguirles hablando de muchos otros ejemplos que tenemos en la palabra, de estas diferentes dimensiones de la fe, de aquellos que el Señor les dijo, hombres de poca fe, a esta mujer que el Señor le dijo, por tu gran fe has sido salva. Ellos no tenían el Espíritu Santo en su corazón. Nosotros lo tenemos ahora. Nosotros estamos recibiendo su palabra, la palabra del Señor, y está siendo revelada en nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo. Tenemos los dones que el Señor nos ha dado, que hace que maduremos, que crezcamos, que se fortalezca. Tenemos la presencia del Espíritu Santo habitando en nuestro corazón, que nos guía a la verdad. Tenemos esta fortaleza que nos da precisamente el Señor, esa riqueza en gloria de Él, que por medio de Él nos llena de poder. Todo esto lo tenemos nosotros, para que esta fortaleza siga creciendo en nuestro corazón, para seguir nosotros viviendo conforme al propósito de Dios. Y el propósito de Dios lo vemos en Juan 10:10. ¿Qué dijo el Señor? Allí Juan escribió también en el Evangelio, sí, capítulo 10, versículo 10, y dijo, el ladrón vino a robar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengan vida y además que la tengan en abundancia. Cuando la fortaleza de la fe es muy débil, ¿sí?, no se puede vivir esa plenitud de vida. Temores, angustias, afanes. El Señor dijo, no te afanes sino por lo de este día. Y hay quienes están afanados por lo que va a pasar dentro de un año, no saben lo que va a pasar. Están preocupados porque, no sé qué va esto, situaciones, y angustiados, se enferman porque todo el afán que traen. Y el Señor dice en su palabra, no te afanes más que por este día, únicamente, por lo de este día, no estés más allá. El temor, la angustia, la desesperación, la desolación, el dolor, la enfermedad les lleva a situaciones de enfermedades en el alma. Se sienten amarrados, no pueden avanzar. Mira, pero mira la palabra, no avanzan. No hay plenitud de vida. Pero ¿saben qué? El enemigo, este ladrón, si saben quién es, escuchó. Él escuchó cuando Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida. Y él pensó que crucificándolos iba a acabar el tema, ¿no? Sorpresa se llevó. Pero saben, también, porque Satanás conoce la palabra, sabe que está escrito que el justo por la fe vivirá. Ustedes sabían eso, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Así de que Satanás dice, él vino para que todo aquel que es justificado por su sangre, por su acto de redención, tengan vida. Y no está hablando de vida física. No, está hablando de esa vida en el Espíritu, de esa vida que nos lleva a pasar esa eternidad precisamente con nuestro Creador. Entonces Satanás hace cuentas y dice, ok, él vino para que tengan vida. El justo vive por la fe. ¿Dónde se centra su ataque? En la fe. Si vives por la fe, donde te voy a atacar va a ser en tu fe. Porque si allí fallas, si hay una grieta en esa fortaleza, si se abre si no está fortalecido, por allí voy a penetrar. Porque es el centro, ¿sí?, de la vida. Recuerdo una experiencia que tuve con uno de mis amigos de la infancia. Caminamos mucho tiempo juntos en la universidad, en fin. Y ya cuando conozco yo al Señor, yo vivía en otra ciudad, fui a mi ciudad natal y me reuní con varios de mis amigos, compartirles la palabra y bueno.
Y cuando llegué al lugar donde estaban ellos reunidos, llego y me siento en un sofá a un lado de mi gran amigo de la infancia. Bueno, todos todos éramos de esa época. Pero este amigo ha pegado un brinco de su sillón como si yo hubiese activado un resorte de esos que expulsan, ¿no? Se levantó y se me quedó viendo y me dijo: ¿pero qué tienes tú? Le dije yo sentado así, ¿no? ¿Qué traes tú? Me dijo. ¿Qué tienes? Le digo, ¿por qué? Me dijo, en cuanto te sentaste sentí algo y que, wow, dice, yo no puedo estar sentado al lado de ti. Le dije, le digo, mira, yo sí sé qué tengo, a quién tengo. Le dije, y tú también sabes a quién tienes adentro. Por eso no puedes estar a mi lado, ¿verdad? Con el tiempo hubo una situación que empecé a ver que empezó a hacerse más sensible a la palabra. Ay, Señor, gracias. Yo iba, lo visitaba, después me vine a Venezuela, seguí yendo a México, y siempre que iba lo visitaba, me reunía con él. Y hubo un tiempo en donde él se volvió más sensible y empezó a escuchar la palabra, empezamos a hablar del Señor y yo, wow, gloria a Dios, ¿no? Ya, bueno, sigue leyendo la palabra y míralo. Bueno, después regresé y no, ya se me había ido por otro lado. Y hace 5 años aproximadamente, no recuerdo, 4 o 5 años que fue el que fui a México, estuve con él. Y me dice, fíjate que traigo un cáncer en el pulmón. Claro, con el cigarro en la mano, pero bueno. Y allí dije, mira, el Señor tienes que... Me dijo, no. Dice, mira, me voy a ir a Veracruz, un estado ahí en México, donde se centra el tema de la brujería y de los chamanes. Él había conocido un chamán, había estado con ellos un tiempo allí. Dijo, no, yo me voy a ir allá con ese chamán. Digo, pero ¿cómo si el Señor? Le empecé a hablar del Señor, tu fe. Me dijo, no, yo le tengo mucha fe a ese chamán. Yo lo vi. Cómo sanó a una persona de esto, cómo sanó a esto, lo vi hacer estas cosas. No, a los 4 meses ya lo tenía en una cajita así, las cenizas, ¿no? Ya lo habían llevado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con él? Él conoció al Señor. Empezó a formarse en él esta fortaleza. Pero conoció a esos chamanes y sí vio cómo hacían curaciones y hacían, sí, todo ese tipo de cosas. Y entonces penetró esa fortaleza Satanás con esto, ¿sí? Y cuando necesitaba, en esos momentos, de haber puesto toda su fe en el Señor, ¿sí? Fuese a pasar lo que pasara, mantenerse firme, decidió irse para otro lado. ¿Qué hizo Satanás con él? Le robó, le destruyó y a final de cuentas lo condujo a la muerte. Espero en el Señor que su misericordia en último momento Él se haya arrepentido. Ella ha sido solamente una muerte física y que le haya dado eso solamente Dios lo sabe, ¿sí? Pero eso sucedió. ¿Por qué? Porque la fortaleza en él no creció, quedó débil. Estamos llamados nosotros a través de este principio de la palabra a tener presente, ¿sí?, que Él nos fortalece día a día. ¿Qué significa ser fortalecidos en su poder? ¿Qué significa que Él ha levantado, construido, edificado, como lo quieras ver, nos ha revestido de esta coraza o de esta fortaleza en nuestro espíritu para que nos mantengamos nosotros firmes ante las adversidades y ante las situaciones que se presenten en nuestra vida, ¿sí? La firmeza, el estar arraigados, ¿sí?, el no dejarnos llevar por corrientes, está manifestado precisamente en esa dimensión de esa fortaleza que se ha generado en nuestro corazón. Y la mejor de las noticias es que no lo hacemos nosotros, es Él el que nos fortalece, es Él el que trabaja en nuestro corazón. Así de que dale un fuerte aplauso al Señor.